Alemania vuelve a armarse y no solo en sentido literal. El canciller Friedrich Merz defendió ante el Bundestag un ambicioso plan de rearme que rompe todos los techos de gasto desde la Segunda Guerra Mundial. En total, su gobierno prevé movilizar 500.000 millones de euros en los próximos años, de los cuales 135.000 irán destinados al presupuesto militar para 2029. Un salto cualitativo que no solo entierra la austeridad constitucional, sino que también acaba con el relato del pacifismo posbélico que Alemania cultivó durante décadas, también como parte de una especie de expiación histórica. Pero el giro no llega en tiempos de bonanza. Con la economía alemana estancada, un desempleo en torno al 6% y una industria, llamémosle, en plena transformación, el rearme aparece como una solución mágica en medio de una crisis de liderazgo, tanto dentro de la Unión Europea como frente a Estados Unidos y la OTAN. ¿Está Alemania regresando a su vieja tentación de resolver las fracturas internas proyectando fuerza hacia el exterior? ¿Puede Europa permitirse este renacer alemán sin pagar un precio geopolítico y sobre todo social? Hoy, en esta última mesa de temporada del viejo topo, vamos a hablar de Alemania. Crisis, rearme y liderazgo fallido. Buenas a todos y a todas. Está en la mesa del viejo topo un espacio para pensar en voz alta, para cuestionarlo todo y para sentar en la mesa los temas que de verdad nos importan. Si te interesa ir más allá del ruido y pensar el presente con mirada crítica, quédate con nosotros y síguenos en redes, en Facebook, en Instagram, en Twitter, ahora también en TikTok y sobre todo comparte y comenta, porque la historia no se mira, se discute, se confronta y solo así se construye. Se sientan en esta mesa Julio Roldán, sociólogo y doctor en filosofía, ha sido docente en distintas universidades de Alemania, Hamburgo, Bremen, Potsdam y la Universidad Libre de Berlín. Es autor de más de 14 libros de distintas temáticas y su último libro está dedicado a China, donde se cuestiona si es el nuevo centro de civilización. También nos acompaña Tika Font. Ella ha sido profesora en educación no formal, tutora de la Universidad Nacional a Distancia, UNED, y técnica en medio ambiente en la Diputación de Barcelona. A su vez, fundadora del Centro de las y actual directora del mismo. Es experta en economía de defensa, comercio de armas, presupuesto de defensa, industria militar, nuevas armas y seguridad. Y finalmente, una vez más, nos acompaña Eduardo Luque, analista político, autor de distintos libros y comunicador. Ha sido articulista en distintos medios. El pasado 26 de julio publicaba en Topos Press un artículo titulado Recortes para la guerra, en relación a este escenario europeo. Os dejaremos el enlace para que podáis acceder a este artículo. Y sin más demora, iniciamos con el primer bloque, Alemania, entre guerras y milagros. Alemania es una potencia marcada por heridas profundas en su historia, su papel en las dos guerras mundiales, la posterior división del país y una economía que resurgió de sus cenizas gracias a un contexto geopolítico muy concreto. El milagro económico alemán, como todos sabemos, no fue espontáneo y, por supuesto, tampoco fue autónomo. ¿Hasta qué punto el éxito alemán ha sido un artificio geopolítico? ¿Qué papel juega la subordinación a Estados Unidos en su política exterior y militar? Y sobre todo, cómo entronca este escenario con su propia historia. Vamos a iniciar con Julio Roldán, al que pedimos sobre todo que nos sitúe en ese contexto histórico y cómo llegamos a este punto. Muchas gracias. Sí, para comenzar quiero agradecer la invitación y a la vez dar un abrazo a la distancia a los colegas que están en esta mesa o en esta discusión, porque a nosotros nos interesa tocar estos temas en la medida que tiene que ver con el futuro no solo de Europa, no solo de Alemania, sino con el futuro de la humanidad. Y en última instancia a nosotros nos interesa ver y velar y luchar por el futuro de la humanidad. En esa dirección entro a ver el tema en concreto. Soy de los que piensan que para poder entender la Alemania actual tenemos que comprender tres hechos fundamentales que tienen que ver con su historia. El primer hecho es de carácter económico. El tipo de capitalismo, con las particularidades que se desarrollaron en Europa, en esta parte de Europa, a partir del siglo XVI. En segundo lugar, o ligado a esto está
El protestantismo, que tiene que ver, como alguien dijo, que es la levadura espiritual del capitalismo. Y en tercer lugar, viene el hecho de carácter político, la fundación o aparición del Imperio prusiano íntimamente ligado a la familia Hohenzollern. Teniendo en cuenta estos tres elementos, a mí me gustaría subrayar en dirección de la discusión del día de hoy sobre el Imperio prusiano. Una de las características fundamentales del Imperio prusiano es que fue un imperio militarista. Desde su formación tuvo un claro sesgo y orientación militar. Incluso en los primeros años, las primeras décadas del desarrollo del capitalismo en Europa, sobre todo en la zona este, el soldado era un obrero y un obrero era un soldado. Es decir, las fábricas estaban organizadas militarmente y, como repito, los soldados eran obreros y los obreros eran a la vez soldados. Eso implicó que ellos, por sobre la burocracia y por otros elementos que conforman el Estado, dieron primera importancia al aspecto militar, a las Fuerzas Armadas. Ese es un hecho que tenemos que tener presente. Una sociedad vertical donde el Estado juega un papel fundamental y sobre todo las Fuerzas Armadas. Ojo, no estoy hablando solamente del ejército, no estoy hablando solamente de la Marina o la aviación, estoy hablando de las Fuerzas Armadas. Y por supuesto, la burocracia. ¿Esto nos lleva a qué? Que Alemania, cuando deja de ser Prusia y pone las primeras bases para hacer Alemania el segundo imperio con Bismarck, logra afianzarse y desarrollarse gracias a las guerras. Mencionemos algunas de las más importantes. 1866, la guerra contra Dinamarca. 1868, la guerra contra Austria. 1870, la guerra contra Francia. Luego vemos que aparecen posteriormente en China incluso. En 1901, Alemania participa directamente en la guerra contra los Boxer, esos grupos nacionalistas en China. Por último, desde 1904 a 1907 existe o sucede el primer genocidio en la historia del siglo XX. Y eso lo va a cometer el ejército alemán en África, concretamente en Namibia, que en un lapso de 2 años asesinaron a 100.000 personas. Es decir, es el primer genocidio que ocurre en el siglo XX. Y ya no entro a hablar de la Primera y la Segunda Guerra Mundial porque es de dominio público. La conclusión es que en lo siguiente, en lo que dijo el mariscal de campo Paul Hindenburg dice, Alemania es importante porque tiene su ejército. Y no porque tenga un Estado. Es decir, el ejército tiene su Estado y no el Estado que tenga su ejército como comúnmente se trabaja se analiza cuando vemos y trabajamos a nivel de historia y ciencias políticas. Bueno, por mi parte, me quedaría ahí para que los demás compañeros entren seguramente a desarrollar algunos otros puntos de vista y nos resguardamos para la segunda parte otros puntos que nos gustaría tocar. Bien, gracias. Muchas gracias, Julio. Pues continuamos con Tika Fong sobre esta perspectiva, primero de contexto. Bueno, yo quería hacer 2 o 3 elementos que a mí creo que son convenientes reflexionar sobre ellos en el contexto actual en el que nos estamos adentrando. Por una parte, Alemania y Japón fueron los perdedores de la Segunda Guerra Mundial. Y como perdedores se les impuso que ninguno de los dos podían desarrollar industrias potentes a nivel militar ni ejércitos potentes. Fueron las restricciones que como perdedores se les impuso. Y si recordáis, después de las dos guerras se acuñó el término Made in,
como un elemento para situar a la industria civil, tanto de Alemania como de Japón, que pudiera permitir embargo, porque era como decir, eso está producido por estos dos países. Y fijaros que algo que se concibió como castigo a estos dos países como perdedores de la Segunda Guerra Mundial, resultó que era una marca de calidad. Comprar productos japoneses o productos alemanes tenían una calidad superior. Tanto algo que fue diseñado como castigo acabó de otra manera. Pero lo que yo quería poner de manifiesto es dos países que se les impone que no pueden desarrollar ni industria militar ni ejércitos potentes, fueron los dos países que después de la Segunda Guerra Mundial tuvieron un crecimiento económico y un desarrollo económico mucho más grande que los otros países. Yo creo que también esto es significativo porque a veces se concibe, y ese es un planteamiento que tiene Estados Unidos muy arraigado en su economía, es que la industria militar puede ser el motor económico del desarrollo de su país. Y lo que nos demuestra después de la Segunda Guerra Mundial es que aquellos que se les impidió desarrollar industria militar tuvieron un crecimiento económico más rápido y más fuerte, al menos en Europa. Alemania se transformó en el motor económico dentro de Europa, porque no podía invertir en industria militar. Ya sé que ahora esto sería como más largo el decir por qué la industria militar no es un motor económico como país. Solo pondré dos pequeños pinceladas porque se nos escaparía del tema que estamos aportando. Pero entre otras es que hay que pensar que la industria militar solo tiene un cliente, los estados, los gobiernos de los estados. No producen bienes de consumo, solo producen para los estados. Es una industria que al tener tan marcado quién es su cliente y para quién trabaja, no es una industria que trabaje con criterios industriales clásicos de valor añadido, de calidad-precio, de uso, etc. Trabaja, y esto después lo volveré a poner otro ejemplo de lo que creo que puede ser un error por parte del gobierno alemán, pensar que la industria militar puede ser el motor del desarrollo de Alemania. Creo que puede ser un error y después aportaría algún otro elemento. Y ya solamente acabo este primer punto también en otra cuestión. Fijaros que cuando después de la Segunda Guerra Mundial se empieza a repensar una Europa y cómo crear una Europa que se pueda impedir que vuelva a haber una guerra entre los países de Europa, fijaros que la apuesta es de carácter económico, interrelacionar las economías, nunca fue a base a intervenciones militares, a ejércitos, al uso de la fuerza, al poder fuerte y coercitivo, fue otra. Yo creo que mientras ha imperado en Europa esta otra clase de planteamientos y de valores, yo creo que las cosas han ido mucho mejor del camino que se emprende ahora y un camino muy distinto al que Estados Unidos siempre ha marcado. Lo dejo aquí y seguiremos con estas ideas. Muchas gracias, Tika. Pues cerramos este primer bloque de contexto con Eduardo Luque. Ya se ha hablado pues de esa historia de Alemania, la historia previa, la historia de cómo se conforma la nación alemana, también de cómo se ha conformado la realidad alemana en los últimos años, efectivamente como perdedor de la Segunda Guerra Mundial, que yo creo que esto es un elemento también muy importante para entender determinados elementos, recordando, por ejemplo, que la mayor parte de, más del 50%, si no recuerdo mal, de las bases estadounidenses en Europa se encuentran actualmente en Alemania. Entonces, querría saber también cuál es el punto de vista de Eduardo para el cierre de este primer bloque. Lo primero, agradecer a todos los participantes el debate, porque son debates necesarios, imprescindibles, diría yo, en el momento presente, si queremos entender un poco hacia dónde va Europa, hacia dónde va la Unión Europea, encabezada, evidentemente, por la que se decía
que era, digamos, el alma mater, el centro económico industrial de Europa, que era Alemania. Eso es un elemento que ahora está en duda y que ya analizaremos más adelante, ¿no? Lo que está claro es que acabada la Segunda Guerra Mundial, Alemania se convierte en el referente del capitalismo occidental frente al socialismo real, por llamarlo de alguna forma, que representaba la Unión Soviética en aquel momento, ¿no? ¿Qué hace Estados Unidos? Estados Unidos, recordemos, desde el punto de vista militar, pudo acabar la guerra mundial mucho antes de lo que finalmente acabó. Sabemos, por ejemplo, que el gran bombardeo de Dresde, unos 3 meses antes del final de la guerra, fue absolutamente innecesario. Murió más gente en aquel bombardeo a una ciudad abierta, una ciudad que no tenía ningún tipo de defensa aérea, murió más gente que en el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki. Esto es también una realidad objetiva. Pero es que muchos meses antes, la disyuntiva de Estados Unidos era más simple. Podían acabar con el transporte ferroviario en toda Alemania en una acción coordinada de bombardeo que comenzaron, pero que después los estados mayores vieron que no era rentable. Y no es rentable por una cosa, no porque no ganaran la guerra, sino porque la ganaban demasiado pronto. El objetivo era arrasar las ciudades alemanas, como hicieron, y reconstruirlas en función de los criterios que impuso Estados Unidos. Y eso implicaba que Alemania se convertía, y Alemania y toda Europa también se convertían en poco menos que vasallos de Estados Unidos desde el año 45 hasta el momento presente, hasta ayer mismo, que vimos cómo cerraba un acuerdo la Unión Europea con Estados Unidos absolutamente increíble sobre el tema de los aranceles. Pero este es otro tema. Realmente entonces se diseña una guerra para que Alemania quede devastada y Alemania se convierta en el centro político y económico del capitalismo en Europa. Y esto es así como se construyó la Alemania actual. La Alemania actual después se desarrolló gracias a la influencia y el dinero norteamericano y se creó y se convirtió en el polo de referencia de Europa. Europa se industrializa, especialmente se industrializa Alemania. Cuando se produce, por ejemplo, la introducción de España en la Unión Europea, la condición que se nos impone es la desindustrialización de nuestro país. Y esto es lo que se hace. A cambio de que Alemania mantuviera su nivel industrial, fue una de las condiciones que impuso la señora Merkel para la unificación, para que España entrara en la Unión Europea. Así que tenemos una Europa que gira en torno al poderío industrial de Alemania, que a su vez gira en función de una energía barata que no produce y que no tiene y que no existe en Europa, que proviene de Rusia. En esto se produce, y ya con esto acabo, para situar los temas que nos ocupan, una cuestión importante. En torno al 2005 hay un informe del Fondo Monetario Internacional que es muy interesante y que explica muchas de las cosas que están pasando ahora y que pasarán en un futuro. El informe dice, textual, por razón de PIB en relación por la capacidad de pago, el primer país del mundo es China. El segundo, la Unión Europea. El tercero, Estados Unidos. Estados Unidos necesita recuperar posiciones hegemónicas, una posición hegemónica que está perdiendo a manos de Europa y especialmente de Alemania, que es el gran polo industrial, y necesita recuperar esta posición. ¿Cómo lo hace? La guerra. La guerra es el elemento central y arrastra a Alemania, arrastra a toda Europa a la guerra contra Rusia. Aquí lo que ocurre es lo que estamos viendo en este momento, la desindustrialización europea a marcha forzada, que ahora se intenta resolver con una reindustrialización armamentística, una especie de keynesianismo militar, ¿no? Pero, como bien decía Tika, efectivamente, la industrialización militar no produce tantos puestos de trabajo
como produce la industrialización, por ejemplo, en el rango civil, por ejemplo, en cuestión de medicina y hospital. Hay un informe que acaba de salir del Banco de Bilbao, que estuve elogiando hace unos días, precisamente que hablaba de que en el rango civil, en el tema de hoteles, dinero, euros invertidos, producen más puestos de trabajo en este rango que no en el rango militar, ¿no? Esta es otra evidencia. Pero eso no importa. Hay una crisis económica brutal desde el 2008 del capitalismo que no tiene solución y que ha encontrado como solución el rearme militar y empujarnos hacia la guerra. Y esto es lo que estamos viendo ahora. Aquí lo dejo de momento. Muchas gracias, Eduardo. Pues vamos a entrar en el segundo bloque que se sitúa en qué ha pasado. Porque efectivamente, como ya hemos mencionado, este ha sido el contexto histórico. Me gustaría también mencionar que haciendo una investigación en concreto sobre las migraciones dentro de España hacia los países de Centro Europa, entre ellos Alemania, durante ese franquismo ya de apertura, a partir del año 59, había auténticas campañas de promoción para que muchos españoles emigraran hacia allí a reforzar esa industria alemana. Es decir, es un fenómeno de desindustrialización e industrialización que se coordinó incluso con España previo a entrar en la Unión Europea, ya con esos pactos que se inician con Estados Unidos para, bueno, digamos, para legitimar al franquismo a nivel internacional, que era un poco lo que se buscaba. Entonces, creo que hay que tener en cuenta que esa construcción, por eso decía inicialmente, es una construcción artificial en el sentido de que intervienen muchos elementos. No es una cuestión natural, no se desarrolla de forma natural. Y bueno, yendo a este segundo punto, ahora vamos en un contexto donde parece, incluso lo podemos ver en prensa, que la locomotora europea, que era Alemania, parece que se ha averiado, que hay un problema de carácter económico que se va recrudeciendo con el tiempo. No vemos que haya nadie que castigue a Alemania por haber hecho malas políticas, como Alemania sí hizo con Grecia en su momento, pero lo que sí vemos es como hay una especie de pérdida, o al menos aparentemente una pérdida de liderazgo de lo que siempre fue ese eje franco-alemán que parecía controlarlo todo. Parece que está en una posición más subordinada que hace unos años. En ese sentido, ¿cómo hemos llegado a este contexto ya actual, esta coyuntura específica? Y vamos a iniciar este segundo bloque con Tika. Bueno, yo creo que hay que tener presente varios factores, pero en esto siempre juega un papel importante, muy importante Estados Unidos, aunque a veces no lo pongamos del todo sobre la mesa, ¿eh? Fijaros que desde hace ya muchos años en la Unión Europea siempre se hablaba de la corriente europeísta o atlantista. Era como siempre aquí una división de posiciones dentro de la Unión Europea. De los atlantistas, el más relevante estaba Reino Unido. Era el país que siempre impedía que dentro de la Unión Europea hubiera propuestas de avances de carácter, yo qué sé, de fiscalidad en el interno de la Unión Europea o cuestiones de índole económica, política, etc. Siempre era por encima, Estados Unidos tenía que dictaminar de alguna manera cómo tenía que ser la estrategia dentro de la Unión Europea. La segunda manera, cómo debilitar lo que diríamos, no solamente, ya no Reino Unido, porque Estados Unidos nunca ha pretendido debilitarlo, pero sí cómo debilitar lo que se llamó el eje franco-alemán, pues era incorporando más países en la Unión Europea y sobre todo incorporando más países procedentes de la ex Unión Soviética. Porque eso representaba que países con tradiciones culturales que no eran democráticas, países con tradiciones en términos políticos, no en término gastronómico, cultural, folclórico. Término cultural, todas estas ampliaciones de la Unión Europea era aportar países con cultura política distinta, tradiciones políticas distintas, países que pueden valorar más incluso la autocracia que la democracia, porque tampoco no tenían una tradición democrática en estos países. Y eso es una manera de aportar, por una parte, países, pero por otra, a la hora de las votaciones y en el peso de la toma de decisiones,
países que eran de procedencia cultural política distinta a las clásicas. Si a esto le unimos la crisis económica e industrial que sufre la Unión Europea, pues lo que vemos es que el eje, diríamos, del peso político, pues desde que Inglaterra ya no está, Reino Unido, por el Brexit en la Unión Europea, se ha centrado o se ha desplazado hacia países del este. Y esto es una posición mucho más favorable a atlantistas y mucho más favorable a las posiciones norteamericanas que incluso a las posiciones de la Unión Europea. Yo creo que todos podréis tener presente como estos países desde posiciones, la ultraderecha ya está más o menos generalizada en todas partes, pero posiciones menos europeas, en términos de seguridad y en términos militares, la confianza política es mucho más fuerte en Estados Unidos que no dentro de la Unión Europea. Yo creo que Estados Unidos siempre ha intentado dividir dentro de la Unión Europea, que no hubiera unidad política. La unión económica se ha permitido, pero la política no, y siempre ha tenido una posición más de arrastrar a la Unión Europea, e incluso yo os diría que dentro de lo que ha sido la posición cuando Rusia invadió Ucrania, la posición norteamericana fue la de prescindir en muchos aspectos a las posiciones europeas y entrar en lo que ellos denominaban una guerra de desgaste. No, nunca han querido acabar con Putin, nunca han querido que él derrocarlo, pero sí desgastarlo en esta guerra, y con eso conseguían dos objetivos: sacar a Putin de la ecuación Estados Unidos-China geopolítica, pero por otra parte empantanar a la Unión Europea con una guerra y por tanto yo creo que paralizar desarrollos políticos o que la Unión Europea no avance en otros términos. Yo ahí diría que son los muchos trechos que nos quedan. Yo creo que aquí tanto los aranceles como las decisiones que se toman en la OTAN siguen siendo muy preeminentes. Yo creo que Trump nos habla con mucha claridad a este respecto. Siempre está diciendo que los de Europa son gorrones, que le tienen que pagar más, que él aquí ya no quiere tener más, que sus influencias están en otra parte, pero que quiere que la Unión Europea desvíe dineros hacia Estados Unidos. Y todo el plan rearme tiene una gran base centrada en Estados Unidos, en que la condición de alguna manera es que las compras de armamento de este plan rearme, yo auguro que superarán el 70%, vayan a la industria norteamericana y no a la industria europea. Por tanto, hay un plan de que Europa tiene que hacer transferencias económicas hacia Estados Unidos. Lo de los aranceles, pues es la pequeña parte que no se logrará con el gasto militar y que lo tiene que conseguir con producto civil. Yo creo que aquí Europa ha cedido a los planes norteamericanos. Bueno, después seguiremos, pero yo creo que la intención también es dividir Europa, y yo creo que también ha sido limar la influencia alemana y francesa en el peso político de Europa y dar más relevancia a otros países como Polonia dentro de Europa. Muchas gracias. Pues continuamos con este bloque. Yo quiero hacer mención a una fecha que es el año 2014. En el año 2014 es cuando Barack Obama, entonces, exige por primera vez ese aumento del peso de los países europeos dentro de la OTAN, y también es el año en el que se inicia la guerra en Ucrania. No sé si guarda relación o no, pero me parece que es interesante ese año porque pasan muchas cosas. También es cuando se empieza a consolidar más el BRIC, cuando empieza el mundo, digamos, a cambiar, y creo que algún día tendríamos que hacer una mesa dedicada a qué ocurrió en el año 2014, así en general. Yo, si me permites un pequeño detalle, la diferencia de Obama a Trump
es que Obama lo plantea como un término más a largo plazo. Europa la Unión Europea y el Consejo empiezan a preparar ese plan de destinar más recursos a la defensa, pero están planteándolo en términos, es decir, vamos a gastar más, pero vamos a impulsar la industria europea. Era un plan como lento para que los dos calendarios, el de adquisición de armamentos y el de la producción de armamentos, pudieran encajar. Y fijaros que con el plan rearme europeo eso se ha roto. El plan rearme es a 4 años de gasto. El compromiso es gastar en 4 años. En 4 años la industria no puede, es incapaz de reabsorber esa cantidad de dinero para plantear nuevas armas, producciones, etc. Con lo cual es clarísimo, el plan rearme es un dinero que irá a parar en un 70-75% a las arcas de la industria norteamericana, no en las arcas europeas. Sí, bueno, hacía mención a lo de ese año porque efectivamente lo que vemos es cómo se aceleran los procesos. Y yo creo que es muy importante ver qué ha ocurrido en 10 años, porque en 10 años yo creo que ha cambiado mucho, pero insisto, ya analizaremos eso en otra ocasión en concreto. Y ahora me gustaría continuar con Eduardo. Sí, yo lo que diría es que cuando, bueno, a mí me gusta ser muy riguroso con las palabras, ¿no? Intentar evitar en las intervenciones, a veces, pues bueno, el común de lo que se dice por la prensa y cosas de estas, ¿no? Porque hablar de la invasión rusa en el 2014 es no referirnos a que la guerra en Ucrania ya hacía bastantes años que estaba produciendo decenas de miles de muertos. Y de esto nadie se ocupa. Todo el mundo habla del malo de Putin, aquí ahora no es el momento ni la ocasión de discutirlo, ¿no? Pero recuerda a todo el mundo que en Donbass y Lugansk se hicieron un referéndum, se hicieron unos con garantías además, con muchos países que intervinieron como observadores y en las que decidieron integrarse en Rusia en aquel momento. Además, constitucionalmente se recogió. Por tanto, desde el punto de vista legal, también es más que discutible. Porque además hay otro elemento central que nos olvidamos, que nos queremos olvidar. Desde que cae la Unión Soviética, el objetivo de la OTAN, y aquí no es Alemania, ni es la OTAN en su conjunto, la que rompe los tratados firmados con Rusia y se expande directamente hacia las fronteras rusas, que es el objetivo. Rompe los tratados. Y esto lo estamos viendo ahora porque incluso los tratados de independencia de los países bálticos estaban basados precisamente en este hecho, en que no se movilizaran tropas de Alemania y de otros países hacia la frontera rusa. Todo esto aprovechando la debilidad de la Unión Soviética y finalmente colapsó. Europa le importó bien poco, porque el objetivo Europa y Alemania y Estados Unidos, que es el central, y evidentemente el Reino Unido, que siempre, como efectivamente has dicho, tenía esa concepción garantista de la vida. Lo que pretendían, fundamentalmente, no es ni Putin, ni Yeltsin, ni Gorbachev. La realidad es otra y más simple. Europa necesitaba quedarse y pensaba que podían quedarse con los recursos naturales de Rusia. Y a esto fueron. Es decir, repiten los mismos esquemas mentales que se produjeron en el siglo XIX, cuando Napoleón decide con la Gran Armée invadir Rusia. Y los mismos esquemas mentales que habían influido en que después de la Primera Guerra Mundial se invadió Rusia para acabar con el fervor revolucionario de la Revolución de Octubre. Y los mismos intentos que hace Europa por destruir a Rusia, esta vez utilizando el nazismo alemán. Que, por cierto, estas democracias occidentales, tan democráticas ellas, no tuvieron ningún empacho, como sabemos, en negociar en plena Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, con la Alemania nazi, un alto el fuego en las fronteras del oeste para poder dedicarse en cuerpo y alma el ejército alemán a devastar y derrotar al ejército soviético. Este es el objetivo. Y estas son las democracias que disfrutamos también en este momento. Esto también hay que matizarlo y hay que exponerlo también con claridad. Cuando hablamos de tradición democrática, vemos una tradición democrática en Europa
de un partido que sustituye al otro y al otro que sustituye al primero. Y el fondo de la cuestión es de que los que mandan, que no se presentan a las elecciones, siguen mandando siempre. Y son los que dirigen la política europea. En este momento, el gran problema de Alemania es de que el canciller Merz era antiguo funcionario de BlackRock. El señor Macron era antiguo funcionario de la banca Rothschild, que también está ligada directamente a BlackRock. El señor, el primer ministro, el señor Steinmeier, el primer ministro de Inglaterra, está ligado a la City de Londres, que obviamente también está ligado a los grandes fondos de inversión norteamericanos, que son los que mandan. Los personajes, Putin, Putin incluso aprendió en las universidades del señor Soros, todo hay que saberlo, pero le salió rana el invento, le salió rana, porque en aquel momento incluso el señor Soros, que ya lo conocemos todos, en sus universidades formateaba y formateó a la mayor parte de los dirigentes que ahora gobiernan o han gobernado Europa, todos en la misma dirección. Así que ese elemento también hay que situarlo de forma esencial. No es el señor Macron, el Steinmeier, el señor Merlo u otro, o el señor Pedro Sánchez. Hay un fondo político y económico que es el que dirige la Unión Europea y el escenario bélico en este momento. Y estos son los que imponen las relaciones de poder y empujan a los países a la guerra, utilizando para ello a los dirigentes políticos que, como todos sabemos, están enormemente presionados y están enormemente sometidos a grandes presiones, o por temas de corrupción o por otro tipo de temas. Por ejemplo, el señor Olaf Scholz, el que fue canciller alemán, hasta que perdió las elecciones, hace unos días fue alcalde de Berlín. Y tiene en los juzgados alemanes, que no se moverá de ahí, una demanda por 40 millones de euros que desaparecieron en el momento de su gestión. Esto jamás saldrá adelante, igual que la señora Ursula von der Leyen, cuando estuvo de ministra de Defensa de Alemania, dejó también un agujero suculento en torno a 200 millones de euros. Es decir, todos estos temas funcionan, todos estos personajes funcionan en base al poder de otros que los controlan, que son los que nos están empujando a la guerra. Así que hablar a veces de un personaje o de otro es un poco reducir la realidad a un teatrillo, ¿no? Si me permite la expresión. Porque hay poderes más importantes que son los que están detrás, que son los que tenemos que analizar realmente. Y estos son los grandes fondos de inversión y el interés del capital monopolístico por aumentar sus beneficios en un momento de crisis y de pérdida del valor de sus ingresos a nivel mundial, aunque parece imposible. El valor de lo que ingresan se ha reducido y ahora se necesita una reactivación económica. ¿Y cómo se hace? Se va a hacer trasladando el capital producido socialmente, la apropiación del capital social, se lo apropian la clase alta, otra vez utilizando el argumento de la necesidad del real. Esto es el fondo de la cuestión. Apropiarse de la riqueza social en beneficios de las clases políticas elevadas. Muchas gracias, Eduardo. Pues cerramos este bloque con Julio Roldán, buscando también eso, contextualizar esa crisis actual en Alemania. Antes de entrar al tema propiamente dicho, me gustaría plantear o precisar dos conceptos. En primer lugar, nunca olvidemos que el capitalismo es un sistema internacional. Actúa según las circunstancias, según las necesidades en cualquier parte del mundo. Y si el capitalismo es un sistema internacional, la gran burguesía también es una gran burguesía internacional. Entre ellos se dan la mano, colaboran y cuando tienen algunos problemas tratan de resolverlos de tal o cual manera. Primer caso. Segundo caso, el capitalismo desde que aparece en la escena de la historia aparece en guerra. Veamos, la guerra de los 100 años fue el primer indicio de la aparición del capitalismo en la escena de la historia europea. Se ha desarrollado en guerra.
se ha mantenido en guerra y va a morir en guerra, porque esa es su naturaleza. Eso tenemos que entender. En segundo lugar, Europa, desde el Renacimiento, se convirtió en el centro de la civilización mundial. Es verdad. Pero con la Primera y la Segunda Guerra Mundial dejó ese lugar. Europa nunca más va a ser el centro de la civilización como lo fue durante 500 años y esto se desplazó a Estados Unidos de Norteamérica. En el último siglo prácticamente, quienes orientan la vida económica, política, social, cultural y militar, diplomática en el mundo son los Estados Unidos. El problema es que hoy aparece un nuevo competidor, aparece un nuevo poder, aparece nuevamente el Oriente, se levanta, particularmente China, que sería un tema a conversar en una futura reunión. Hecho esa aclaración o esa puntualización, vayamos a Alemania. Alemania vive principalmente de la exportación. ¿Qué exporta? Autos, química, maquinaria pesada, dinero y armas. Entonces, con esta información última discrepo con la compañera cuando dice que no se le permitió a armarse, efectivamente, no armarse a Alemania, pero eso no implica que no se le haya permitido desarrollar la empresa armamentística. Prueba de ello es que dos empresas históricas en Alemania, que vienen desde hace 150 años atrás o más, siguieron produciendo armas y actualmente siguen produciendo armas. Estoy hablando de Rheinmetall y de ThyssenKrupp. Son las dos grandes empresas. ¿Y qué sucede? ¿Qué se demuestra con esto? Que el primer país productor de armas en el mundo es Estados Unidos. El segundo es Rusia y el tercero es Alemania. El primer país exportador de armas en Europa es Alemania. Por lo tanto, que no tenga un ejército, unas fuerzas armadas grandes, gigantescas, eso es otra cosa. Pero eso no quiere decir que no haya dejado de producir armas. Y siguen produciendo. Pero ¿qué pasa? Nosotros sabemos perfectamente que la empresa armamentística, para poder mantenerse y desarrollarse, necesita ¿de qué? De las guerras. No hay más. Porque el día que no hay guerras, en un ambiente que no haya guerras, se van a estoquear y sus armas van a entrar en desuso. Y para ello, tienen que organizar guerras en cualquier parte del mundo para poder seguirse manteniendo. Pero ese es el capitalismo. Es que las empresas, en este caso de armas, es una de las empresas fundamentales sobre la cual se desarrolla el capitalismo en el mundo. Y acá hay que entender que la gran burguesía alemana, francesa, española, inglesa, norteamericana, china, se dan la mano, porque son burgueses que les interesa mantener un sistema. No hay ninguna fuerza política, democrática, de izquierda, revolucionaria que les cuestione. Es por eso que sus guerras actualmente es de capital contra capital. Un capital al estilo norteamericano con el capital al estilo, diríamos, chino. El capital que pone sus bases principalmente en el mercado y el capital que dice no, hay que utilizar también al Estado o una empresa mixta. Pero es capital contra capital. ¿Qué queda? Simplemente lo que nos queda es por lo menos tener claridad y no solidarizarnos con la burguesía alemana, con la burguesía francesa o europea, porque definitivamente, y con esto termino, Europa ya no tiene juego en el contexto mundial. Europa es una provincia y una provincia norteamericana. El 70% del armamento que Europa va a tener que comprar viene de los Estados Unidos. Ellos le están imponiendo, no solo a nivel económico, político, social y hasta culturalmente. Eso tenemos que entender que su momento ya pasó y ahora el tema de fondo es a nivel económico, a nivel político, a nivel social y hasta cultural, es
entre Estados Unidos, el imperio que decae, y el nuevo imperio que aparece, concretamente China. Es un tema discutible, pues habría que discutir y no hay ningún problema. Termino con eso. Muchas gracias, Julio. Pues efectivamente, para la siguiente temporada, no solo China, sino también qué ocurre con todo el continente asiático que se levanta, va a ser un tema que vamos a abordar en distintas mesas. Y yéndonos al cierre, me gustaría también conclusiones sobre este escenario donde parece que el rearme se está normalizando, no solamente en el caso de Alemania, también lo hemos visto en Francia, en otros países, que también se está poniendo ya sobre la mesa el coste social que va a tener este cambio de modelo. Y también me gustaría añadir un otro elemento más. Habrá un coste político, es decir, veis una Europa que pueda, en lugar de ir a lo peor de su tradición, ir a lo mejor, a esa Europa que también fue revolucionaria y que sepa enfrentarse a este escenario o no. Vamos a iniciar el cierre con Eduardo Luque. Es difícil pensar ahora mismo la evolución que para la sociedad europea tendrá el efecto del rearme. Lo que es evidente es que tenemos que contar y explicar ya la propuesta, por ejemplo, del gobierno francés, de su primer ministro, los recortes que quiere introducir en el presupuesto, brutales, en torno a 40.000 millones de euros para el año que viene y sucesivos en los 3 años siguientes, y este dinero se va a sacar básicamente de no subir las pensiones, lo llaman artificialmente el año blanco para los pensionistas, y se va a sacar de la reducción de funcionarios del Estado. Hay gente que te dice, con poco conocimiento, desde mi punto de vista, te dice, bueno, eso está bien, ¿no? Se imaginan al funcionario del Estado, al señor detrás de una mesa, con cara de avinagrado, respondiendo de malas formas cuando alguien va a preguntar algún tema de Hacienda. Pero el funcionario del Estado también es el médico, también es el profesor, también es el maestro, también es el que ayuda a los ancianos en las residencias, también son funcionarios del Estado, que son los que se van a ir fuera, son los que se van a expulsar. Y encima, en Francia te advierte el primer ministro que se van a tener que subir los impuestos, seguramente el IVA, los van a tener que subir, pues, puesto que hay que invertir en defensa para defendernos de un malo malísimo, que es el señor Putin, pronto, y advierto, y eso es un tema que también coincido perfectamente con Julio, que tenemos que hablar en el futuro, otro malo malísimo que se va a crear, que será el señor Xi Jinping, que es el primer ministro, bueno, presidente de China, que se va a convertir en el segundo malo malísimo, influido por la prensa occidental, ¿no? Porque esto es el escenario que nos dibujan. Primero, que vayamos al enfrentamiento con Rusia, y ahí se nos utiliza cualquier azagaya, como decir que Zelensky es un tío, es un señor estupendo, cuando es un dictador. La oposición está en la cárcel, los sindicatos prohibidos, sindicalistas han sido asesinados, periodistas han sido asesinados, y todo el mundo sigue hablando de la democracia ucraniana, ¿no? Lo cual es una cosa bastante sin sentido. Y el otro gran enemigo que nos vamos a encontrar, evidentemente enemigo de Zelensky, es Putin, que eso ya lo tenemos todos claro. Pero es que ahora, como la competencia que está realizando Estados Unidos y la lucha por mantener el control mundial se realiza básicamente con el BRICS encabezado con China, está Europa, que no es sino una provincia, como decía Julio, efectivamente, de Estados Unidos, una provincia vasalla, ahora vamos a tener, se nos va a decir que el segundo gran enemigo de Europa es China. No sabemos por qué es Putin el enemigo, ni Rusia no nos ha hecho nada, y ahora no solo eso, tenemos otro enemigo más que nos acaban de inventar y que nos dice la prensa norteamericana y el señor Putin, que el gran enemigo de Occidente y de la democracia occidental, tal como lo entiende él, es precisamente la República Popular China. Así que ahora nos vamos a enfrentar a otro enemigo más, como si no tuviéramos suficiente. Claro, ¿qué es lo que va a ocurrir? Esperemos, y es un deseo, puesto que la izquierda está devastada absolutamente en Europa, quedan muy pocos lugares donde organizar
una resistencia social a lo que se nos viene encima, y hay un predominio claro en el Parlamento Europeo y en la Unión Europea, un predominio claro, clarísimo, de la derecha y de la extrema derecha. Así que poco se puede entender que la Unión Europea va a ser un elemento de movilización contra la guerra. Todo al contrario. Todo al contrario. La Unión Europea en este momento es el brazo político de la OTAN. Pensar que la Unión Europea nos va a permitir enfrentarnos al peligro de guerra es realmente querer todavía en hadas y en angelitos, ¿no? Porque la realidad es bien diferente. Solo desde la propia población, desde la organización social en contra de la guerra, es posible crear un frente común europeo contra la guerra. Y esto ya se hace una necesidad absolutamente imperiosa, porque los tiempos para empujarnos a nuevos conflictos militares se van acortando a enorme rapidez. Un elemento más. Los que vivan en Alemania ya saben que en el Parlamento ya se está discutiendo la posibilidad de la milicia obligatoria. Lo único que ahora paraliza a esa opción es el costo, que es un costo muy importante. Dinamarca lo acaban de aprobar hace pocas semanas, la incorporación de la mujer obligatoriamente al ejército. Sabemos que el ejército danés es un ejército muy reducido, pero no deja de ser una idea ya de países que adoptan el reclutamiento obligatorio como una seña de identidad frente a un enemigo supuesto, inventado y que a nosotros no nos ha hecho absolutamente nada, tanto sea Rusia como la República Popular China. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, efectivamente, antes mencionaba Julio que el capitalismo ha desarrollado ha solucionado, ha solventado sus crisis con guerra, pero también esa violencia también a nivel interno se ha manifestado a nivel en el sentido de la represión. Y en Europa también en esta última década hemos visto cómo se empezaban o se aprobaban distintas leyes, en el caso de España la famosa ley Mordaza, pero podemos encontrar réplicas similares en Francia, en Alemania, en Inglaterra, que aumentan la capacidad represiva de los estados. Es decir, estamos en un contexto donde se puede ejercer la violencia doble. La externa, guerra, la interna, represiva. Julio, ¿cómo ves tú a nivel de conclusiones, cómo ves tú este escenario, sobre todo en el concreto de Alemania? Bien, volviendo nuevamente a Alemania, Merz en su discurso famoso dijo que Alemania regresa a la palestra europea y mundial y que Alemania debe convertirse en la primera fuerzas armadas de Europa. ¿Por qué? ¿Cuáles son los argumentos que él blandió para sostener estas ideas? Son cuatro. En primer lugar, dice que Alemania, y es verdad, es el país más poblado de Europa. En segundo lugar, el alemán es el idioma más hablado de Europa. En tercer lugar, la economía más grande e importante, la locomotora europea, es Alemania. Y en cuarto lugar, Alemania es el primer país productor de armas en Europa. Por lo tanto, dicen nuestros amigos europeos, lo ven con buenos ojos nuestra actitud de volver a la tribuna nacional, europea e internacional. Ok, aquí hay un problema que ellos tienen. Cómo reclutar, cómo convencer a la gente. La juventud europea, ahí podría yo decir la juventud europea, que van a ser mandados como carnes de cañón a estas guerras, que van a poner la sangre en estas guerras, o están poniendo la sangre tanto en Rusia como en Ucrania, en Europa, no desean ir a la guerra, no desean ser carne de cañón y no saben cómo ellos enamorar, conquistar, atraer a la juventud para engrosar sus filas militares. Aquí hay toda una campaña de venderles la idea, no solo que van a ganar muy bien, sino la idea que el ejército, las Fuerzas Armadas, es parte del orgullo alemán, que es defender los valores europeos, pero la juventud no quiere
Y ahí hay un elemento importante que tendríamos, yo como sociólogo me he dedicado a investigar, es la presencia de los hijos de inmigrantes. Los migrantes que llegaron hace 40, 50 años y tienen hijos que han nacido acá, o de las familias mixtas entre alemanes con extranjeros o alemanas con extranjeros, ellos ya no tienen ese orgullo de sentirse alemanes, de defender sus valores, de defender la supuesta democracia, porque para ellos la democracia no cuenta. La democracia es un juego que se hace principalmente para dar la oportunidad a la gente que vaya cada 5 años a votar para un parlamento X, Y o Z. Pero en concreto, la democracia económica, social, cultural, no funciona para ellos. Para ellos no llegan. Y Francia es un caso especial que hay que tener en cuenta. Puede haber una explosión gigantesca en Francia porque no ha habido una política de integración y no pueden integrarles. Esos jóvenes que han nacido incluso acá no se sienten identificados con la patria, con el himno, con la bandera, con los supuestos valores que las clases dominantes europeas están levantando para justificar su presencia, inventando, como dijo el compañero que me antecedió en la palabra, inventando muchas veces guerras. ¿Por qué? Porque si es que no hay guerra, hay que buscar pretextos e inventar y organizar guerras. Bueno, eso es lo que yo tendría que decir y bueno, gracias por todo. Muchas gracias, Julio. Pues vamos a cerrar este bloque y también el programa con Ticafón. Me gustaría, como dentro del Centro de LAS había hecho tantas investigaciones que además recomiendo a todos seguir, hay una pregunta que yo creo que nos hacemos todos. Si hay este incremento de gastos, ¿es porque piensan utilizarlo? Bueno, no sé si lo piensan, pero lo que sí que está demostrado es que cuando los gobiernos o los países hacen grandes inversiones en industria militar y en compras y adquisición de armamento, con el tiempo se participa en una guerra. Todo eso se acaba gastando, por tanto, es como que estamos en la fase preparatoria de lo que no sabemos ni cuándo, ni dónde o hacia dónde podría apuntar a esta guerra. Yo creo que hay otras cuestiones que a veces, incluso yo misma he visto que antes hablábamos en el mercado de armas. Si se invierte mucho en industria de armamentos, también es innegable que va a incrementarse la exportación de armamentos. Siempre va ligado estos dos temas. El primer exportador es Estados Unidos. El segundo, la Unión Europea en su conjunto, es el segundo. Y aquí yo creo que ya el elemento relevante es que el tercero, en los últimos 5 años, se ha situado China. Rusia ha perdido esa posición porque está usando, exporta menos porque lo necesita. Puede ser coyuntural y puede ser. Pero la cuestión acaba siendo que otro elemento. Si uno mira, Alemania producir el tanque Leopard de tercera generación, que es el tanque, diríamos, lo que más brilla en Europa, el Leopard. Producir ese tanque cuesta 28 millones cada tanque. El Abrams norteamericano, 17. El tanque ruso, 4 y el chino, 2. La cuestión es, ¿cómo te planteas una industria en la cual no puedes competir con otros países de producción? El mismo producto norteamericano, ruso o chino valen menos que el producto de fabricación alemana. Si decimos que la industria alemana tiene un problema de competitividad, sobre todo con la industria china, es que ese problema de competitividad también lo tiene con la industria militar. La única diferencia entre competir con coches o competir con armas es que se puede acabar por razones políticas imponiendo que dentro de la Unión Europea se compre el armamento alemán para no comprar el armamento ruso-chino, que eso evidentemente estará vetado, comprar ese armamento. Pero no es una apuesta eficiente tampoco en términos económicos. Yo creo que vemos un futuro que no tiene por qué. ¿Por qué Europa necesita prepararse para la guerra?
Yo creo que Estados Unidos tiene claro que quiere no perder su posición económica ante China y si no puede por medios económicos o por otros medios, la guerra puede ser un recurso para intentar hacer que China tarde en sacarla de la primera posición. Puede intentarlo, pero no es el papel de Europa. Europa no tiene esa necesidad, ¿eh? La otra cuestión que también creo que tenemos que tener presente es que en términos de industria militar en Europa, la primera posición la tiene Alemania, la segunda Francia, la tercera Italia y la cuarta España. El resto de los 27 países no son tan relevantes, son industrias más subsidiarias, o de menor cantidad de impacto. Por lo tanto, el núcleo duro se va a dar entre estos países. Yo solamente confío en que los movimientos sociales europeos, ecologistas, el movimiento de pensionistas, los defensores de la sanidad pública, que en todos estos movimientos acabemos teniendo un punto en común, y es que todos, pacifistas, ecologistas, feministas, pensionistas, ninguno tenemos que estar de acuerdo en este plan rearme porque va a jodernos a todos en que van a eliminarse o a disminuir toda la transición ecológica, la lucha contra el cambio climático, las pensiones, la sanidad. Es que vamos a sufrir los ciudadanos estos planes, ese desvío económico lo vamos a sufrir. Y yo cuento, espero, confío que vuelva a resurgir alguna especie de unidad de acción social y política de los ciudadanos. Y si eso no se logra, pues al final diremos, bueno, pues tenemos lo que nos merecemos. Si no lo protestamos y no lo impedimos, pues tendremos lo que aquello que no hemos luchado. Si pasamos de ello, pues es lo que nos comeremos. Otra guerra. Y ahí yo sí que cuento en que la gente mayor de Europa pueda hacer política de apoyo a los jóvenes diciendo lo que es realmente una guerra. Nada de historias heroicas, de valores o tal, lo que supone la destrucción de vidas, de infraestructuras, de pobreza. O eso lo transmitimos la gente mayor con sus recuerdos de lo que es una guerra, o yo creo que la batalla la tendremos bastante perdida, ¿eh? Pues muchas gracias, Tika Fon. Yo creo que hay que tener en cuenta también que efectivamente, como decía Julio, la población joven europea no es consciente de lo que es una guerra, pero tampoco sé si querrían ir a una guerra, por mucha imagen idealizada, romantizada de videojuegos que tengan en la cabeza. Creo que tampoco hace falta vivir una guerra para saber qué es lo peor que existe, o sea, donde se ve donde se pone de manifiesto todo lo peor del ser humano. Igualmente, precisamente la lucha popular, la que consigue derechos, es la cara contraria a una guerra, porque es un proyecto de paz. Proyecto de paz no solamente en el sentido de silenciar las armas, sino un proyecto de paz en el sentido de garantizar la educación, la sanidad, todos los elementos que estamos hablando. Creo que hay una disyuntiva que debería estar clara y que ojalá ayudemos con mesas como esta, con análisis como los vuestros, a consolidar esa propuesta popular que enfrente estos intereses que nada tienen que ver con los intereses de los pueblos y que al final vamos a pagar nosotros. Muchas gracias, Tika Fon, muchas gracias, Julio Roldán, muchas gracias, Eduardo Luque. Nos vemos después de las vacaciones en la siguiente temporada de la Mesa del Viejo Topo. Os animamos a seguirnos en redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Twitter, también a comentar este vídeo, a darnos vuestros puntos de vista sobre lo que estamos hablando y, como he dicho, ya nos volvemos a ver en septiembre, pero seguid atentos a nuestro canal porque tenemos algunas sorpresitas para verano. Un abrazo a todos y hasta la próxima.